Bases psicológicas de la educación musical de Edgar Willems. Capítulo 18. Las disposiciones musicales de los alumnos. En su introducción a la psicología de la música, Reve se pregunta, desde el punto de vista tipológico, ¿es preciso colocar al músico en un grupo específico? El autor lo pone en duda, pero deja abierto el interrogante y prefiere, a justo título por otra parte, explayarse en cuanto a la actividad creadora de los músicos. En el caso del músico se trata, a nuestro juicio, de un ser especialmente desarrollado en el campo musical. Pero esta actividad musical es extremadamente variable, según el individuo que la ejerce. Se trata de una elección particular que el músico ha hecho, pero que hubiera podido no hacer. Las disposiciones esenciales: buen oído, sentido intensamente vivo del ritmo, gran emotividad y viva inteligencia, no determinan necesariamente una carrera musical. A veces hay vocaciones que se imponen por móviles secretos ineluctables. Pueden provenir de herencias, de inclinaciones personales, de circunstancias externas o de una elección personal, voluntaria y consciente. El ser humano tiene posibilidades casi ilimitadas. Es deber del educador suponer que todo niño es apto para recibir una educación musical, salvo excepciones, ayudarlo a que haga de la música una carrera, si manifiesta ese deseo. Hay muchas más personas de lo que generalmente se cree, que tienen aptitudes para la música, y muchos alumnos, desalentados, hubieran podido continuar sus estudios musicales, de haber sido animados por un profesor sagaz, que hubiera recibido una formación psicológica. Cuando se trata de examinar a un nuevo alumno, conviene ante todo pedirle que se nos muestre en una actividad sintética, canto, ejecución instrumental o composición, que permitirá, más allá de los elementos técnicos, darnos a conocer sus disposiciones generales. Nos enteraremos así de sus conocimientos musicales, sus deseos y proyectos, y del gusto musical de su medio ambiente, a fin de tener una visión de conjunto. Esto no siempre es posible en la primera entrevista, habrá pues que volver sobre lo mismo. Pero mientras tanto, la intuición puede ya revelar los elementos fundamentales y ayudar en la búsqueda del camino a seguir con miras a un nuevo examen. Dos aspectos principales deben guiar al examinador. 1 grado: la naturaleza de los dones del alumno. 2 grados: los conocimientos adquiridos, resultantes de los estudios o de la frecuentación de audiciones musicales o conciertos, o aún, los aportes de un medio ambiente más o menos musical. Las aptitudes del alumno guardan relación con el instinto rítmico, la sensorialidad auditiva, la audición absoluta y relativa, la audición armónica, la memoria musical melódica y armónica, la imaginación y el don creador. Añadamos el don instrumental, que se relaciona con la voz, el cuerpo, la mano y el sentido material del instrumento. Se entiende que es indispensable una inteligencia viva y esclarecida para asegurar el mejor rendimiento de dichos dones. Insistimos, una vez más, en el valor de la ordenación de los elementos primarios que se trata de examinar, pues un orden bien establecido también aclara las relaciones mutuas de los elementos, y esto es de mucha importancia. Pero en una rápida exposición es imposible ahondar en el estudio de tales ordenaciones, dado que con frecuencia se trata de sutiles relaciones que varían según el individuo y que solo puede descubrir el sentido psicológico del examinador. Veremos así, después de haber hecho un examen sintético por medio del canto, la lectura musical o la ejecución instrumental, si el alumno posee un buen sentido rítmico, y si su instinto del ritmo es suficientemente normal corno para verter los valores plásticos o expresivos que se requieren. ¿Conoce la diferencia entre el ritmo vivo y la simple ejecución de la fórmula rítmica métricamente considerada? ¿Es capaz de encontrar el tempo, el compás simple y compuesto, por la simple audición? ¿Puede dividir, sin vacilar, el movimiento del metrónomo en 2, 4 o 3 partes, eventualmente en 5 o en 7? ¿Puede reproducir ritmos, teniendo en cuenta, no solo los valores agógicos y dinámicos, sino también los valores plásticos? ¿Puede improvisar rítmicamente sin valerse de una melodía o de fórmulas escritas? ¿Hasta dónde llega su sentido de la polirritmia, marcando, por ejemplo, una serie de ritmos en canon, tocados a tiempo en el piano? ¿Conoce el ritmo no mensurado, como el del canto llano, por ejemplo? En lo que atañe al oído, después de valorar intuitivamente la afinación de lo ejecutado, o el solfeo entonado a primera vista, podremos hacer algunos tests concernientes a la sensorialidad. Se pedirá al principiante que reproduzca sonidos,
que ponga a la par y clasifique objetos sonoros, campanas, maderas, cajas vacías, etc., que siga con el movimiento de la mano, luego por medio de gráficos, el movimiento sonoro general producido por la flauta extensible o por instrumentos que, como la sirena, permiten imitar el viento. Se medirá en el audiómetro, o eventualmente con series de campanillas o de diapasones, la sensibilidad tonal diferencial del alumno. Cierto es que hasta el presente se ha prestado muy poca atención a la sensorialidad y a su desarrollo. Sería no obstante erróneo creer que el niño, especialmente dotado desde el punto de vista sensorial, ha de ser por fuerza buen músico. Se trata de un elemento premusical que puede servir para otros fines que los de la actividad musical. La sensibilidad audioafectiva puede ser valorada primeramente por la afinación, luego por la evaluación de los intervalos melódicos. La manera de cantar una simple escala con más o menos exactitud es, para el educador sagaz, una indicación segura. La distinción entre el acorde mayor y menor también es un buen punto de referencia en lo que concierne a la sensibilidad. Los niños muy sensibles prefieren a menudo el acorde menor al mayor, porque la tercera menor contiene un potencial afectivo más elevado que la tercera mayor. Ciertos profesores de música, algunos de edad avanzada, experimentan dificultad para distinguir los dos acordes sin ayuda del nombre de las notas. Es el resultado de una educación equivocada, que repercute en el campo de la armonía, donde sería preciso, despertando el sentido de los intervalos, llegar a determinar la naturaleza de los acordes. Es asombroso el número de alumnos, jóvenes o no, a menudo aficionados, es verdad, que han descubierto, por los ejercicios de audición que les hemos hecho realizar, que podían valorar los intervalos y los acordes por la sola vía de la sensibilidad. Muchos de esos alumnos habían seguido, sin embargo, en el conservatorio, los 2 años obligatorios de armonía. Es posible conocer, hasta cierto punto, la teoría de los acordes y de sus encadenamientos, sin poder armonizar una melodía o poner un simple bajo a un canto popular. ¿Para qué sirven esos elementos de escritura armónica si no para confundir a los alumnos desde el punto de vista de la naturaleza de la audición? Al examinar a un alumno, el profesor que ignora estos hechos puede incurrir en graves errores de apreciación. Uno de los medios más seguros para probar la sensibilidad afectiva es, por cierto, hacer que los alumnos reproduzcan vocalmente una melodía. También se les puede pedir una improvisación melódica. Empero, no hay que perder de vista el hecho de que la falta de invención melódica proviene a menudo de una falta de instinto rítmico. La audición relativa debe ser detenidamente examinada. Hemos descrito la naturaleza especialmente afectiva de la misma, mientras que la audición absoluta, prueba méritos cierta de una buena musicalidad, es de orden más fisiológico y cerebral. La audición relativa se valora no solamente por la entonación afinada de los intervalos de una escala, sino también por la sensibilidad tonal diferencial y por la afinación expresiva, que da a los intervalos melódicos su valor dinámico y artístico. La afinación atemperada de los instrumentos de sonidos fijos no puede en ningún caso servir de criterio para la afinación melódica. El oído armónico está ligado, a la vez, a la sensibilidad sensorial y afectiva y requiere, además, una organización cerebral capaz del análisis y de la síntesis. Hay que verificar si el alumno puede cantar los diferentes sonidos de los intervalos, los acordes y el conjunto de sonidos que lo forman. Puede comprobarse la existencia del sentido tonal dando al alumno una melodía inconclusa, de la cual debe cantar la nota final, que es la tónica. Viene, luego, el canto de una segunda voz que acompaña a una melodía, después, la armonización de un canto y todos los ejercicios conocidos del curso de armonía. Los alumnos que puedan reproducir en el instrumento un encadenamiento de acordes dado en otro instrumento, habrán alcanzado un estadio auditivo armónico avanzado. La imaginación y el don creador también pueden ser puestos a prueba, hasta en personas jóvenes. Se trata de poderes especialmente musicales, a menudo instintivos, en los cuales la complejidad no viene de ciertos elementos básicos que se poseen mediante el estudio, sino de la intensidad vital del alumno, de su estado emotivo, de su inteligencia. La inteligencia musical, lo hemos visto, está unida a la experiencia en el campo del ritmo, de la melodía, de los ordenamientos de los sonidos, de los nombres de las notas y de las funciones tonales. La lectura y la escritura les son indispensables. Se pondrá, pues, a prueba al alumno, mediante el solfeo, la lectura a primera vista en el instrumento y el dictado musical, a una o varias voces.
En esas pruebas es necesario poder valorar el aporte de la musicalidad, que está en oposición al de la audición absoluta, y el de la métrica, opuesto del ritmo. Pueden producirse graves errores de apreciación si al examinar a un alumno el profesor no advierte la índole de los procesos musicales. Conviene, además, tener en cuenta la educación anterior que, en algunos casos, puede hacer que un alumno normalmente dotado esté mal dirigido. En ciertos casos habría que proceder a una reeducación apropiada antes de juzgar las verdaderas aptitudes del alumno. Cuando se examine a alumnos adelantados se pondrán a prueba sus conocimientos sobre historia de la música, las formas musicales y los estilos. Además, habría que examinar detenidamente el conocimiento práctico de dos elementos fundamentales de la música, a fin de descubrir las lagunas disimuladas por el virtuosismo, o por una inteligencia brillante pero superficial. Se examinarán igualmente las disposiciones artísticas y humanas del ejecutante, pues, por más que se diga, el temperamento y el valor humano son decisivos para lograr éxito en la vida. Estos exámenes son muy delicados y no siempre pueden realizarse en poco tiempo, también exigen mucha habilidad y benevolencia. Es más fácil establecer las posibilidades instrumentales del alumno, puesto que la aptitud física está a la vista. En cambio, la valoración de las relaciones entre la técnica y la musicalidad requiere más atención. Es preciso tener en cuenta que no todos los instrumentos exigen, en la misma medida, ciertos aspectos del don musical. Los instrumentos de cuerdas y aún los de viento, así como el canto, piden un oído más fino que los instrumentos de teclado. Estos, en cambio, requieren un adiestramiento armónico auditivo más avanzado y mayor virtuosismo técnico. Como vemos, son bastantes los puntos que deben examinarse antes de valorar la musicalidad de un alumno. No obstante, en la práctica, esta valoración es menos compleja de lo que podría suponerse por el enunciado de los detalles, pues cada alumno, en cada uno de los terrenos, ha llegado a cierto grado que no es difícil determinar, a condición de profundizar ulteriormente en los datos que resultan del primer examen. Algunas observaciones finales. Podemos, evidentemente, tomar en consideración el hecho de que una de las características de nuestra raza es la inteligencia organizadora. No es, pues, sorprendente que se dé con frecuencia gran importancia al aspecto científico de la música, a la métrica, al virtuosismo en el solfeo y en el instrumento. Y como a menudo se encara a la música como medio de ganarse la vida, es difícil dar a las auténticas condiciones musicales el lugar que les corresponde. Los conservatorios, más que las escuelas de música, preparan para la carrera de virtuoso y tienden naturalmente hacia las cualidades exteriores que pueden hacer triunfar al músico. Sin embargo, habría que ser muy exigente, desde el punto de vista de la musicalidad, con aquellos alumnos que habrán de dedicarse a la enseñanza, cuyo número es grande frente al de los que harán carrera de virtuosos, pues en la enseñanza no se trata tan solo de hacer ejecutar obras musicales, sino de formar músicos. En cuanto a la educación musical, esta constituye un aporte cultural, artístico y humano, que ninguna otra disciplina puede otorgar al hombre.